Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más aquí en su espacio, Creciendo en la Palabra. Qué gusto saludarles desde la Ciudad de México para que estudiemos juntos la lección número 10, el espiritismo desenmascarado. Una lección bastante interesante porque nos desafía a conocer la palabra del Señor para evitar ser engañados, como también esta lección nos está invitando a tener en cuenta que solo Dios merece nuestra adoración y debemos estar listos para ellos. Nos da gusto pues el estar aquí reunidos en esta mesa de panel. Ya les presentaré ahorita a los que estarán acompañándonos en el estudio y le invito para que pueda memorizar el versículo de memoria que aparece en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, un versículo muy conocido que nos da gusto porque lo han estado aprendiendo y no solamente eso, sino que también lo están repasando y lo están diciendo en sus clases de escuela sabática. El versículo dice: el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes y así a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es un versículo con dos versículos que hay que aprenderlo, este es el desafío. Así que apréndalo, memorícelo, es una esperanza, es una promesa, así que no solamente lo memorice por decirlo en su escuela sabática, sino también que lo crea, de que esto será lo maravilloso que muy pronto disfrutaremos, viviremos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Saludo a los pastores que están en nuestra mesa de panel, que nos acompañan, pastores de la Asociación Metropolitana, y comienzo con el pastor Óscar Bolaños. Pastor, bienvenido, es el pastor del distrito de Jacarandas. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Gracias, pastor Isaí, muy contento de estar aquí con ustedes, pastor Brian, y también con ustedes, mis queridos hermanos. Qué bueno poderles saludar a través de estos medios. Es una lección muy interesante que vamos a repasar, y bueno, gracias a ustedes porque a través de esta plataforma ustedes pueden observarnos, también pueden comentar. Gracias por eso. Apreciamos también los comentarios que tienen que ver, que oran por el programa. Y bueno, me gustaría dar algunos saludos especiales. De la República Mexicana, pues varios estados nos observan. Por mencionar algunos, ahí a nuestros hermanos de Jalisco, Chiapas, a nuestros hermanos de Tijuana, Guadalajara, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Especialmente me gustaría mandar saludos a nuestra hermana Cecilia Palomeque. Ella nos ve desde Tapachula, Chiapas. Así que, hermana, hasta allá le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, pastor Óscar, y bueno, a nuestros hermanos que nos sintonizan a nivel nacional, gracias. Pero también tenemos a hermanos que nos ven desde diferentes lugares fuera de nuestro país, y eso lo hará el pastor Brian Bailón. Pastor, bienvenido, es el pastor del distrito de Chimalhuacán. Pastor, bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Isaí, pastor Óscar, muchas gracias. Y sí, pues damos gracias a Dios que este programa trasciende fronteras. Desde Perú hasta Chile, Argentina, también Brasil, damos gloria a Dios, inclusive hasta idiomas, ¿verdad? Entonces saludamos a todos estos países que nos ven y en especial a Lucrecia Mujica de Perú. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Por favor, compartan la lección de forma internacional también, que sin duda el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Amén. Muchas gracias, pastor Brian, por estar con nosotros. Bueno, ya hicieron la invitación, le invitamos para que pueda, pues, si no lo ha hecho, suscribirse mediante la página de aquí en YouTube, como también comente para que podamos enviarle un saludo desde donde nos sintoniza, ya sea dentro de la Ciudad de México, fuera de la ciudad, como también fuera del país. Incluso hay hermanos que se conectan desde Europa, en los Estados Unidos. Gracias, hermanos, gracias por compartir y sintonizar fielmente creciendo en la palabra. Así que ayúdenos porque este tema debe de compartirse. Sí, porque debemos de prevenir lo que Satanás va a hacer en los últimos días. Así que necesitamos que usted también lo comparta y pueda dejar sus comentarios en el chat. Muy bien, vamos a ver los tópicos. Los tópicos que estudiaremos serán 3, así que usted los va a ver en la pantalla. El primero es el espiritismo en el gran conflicto, donde abordaremos los días miércoles y jueves, como también la muerte, un sueño temporal, donde abordaremos el día domingo y lunes, y nuestra esperanza
donde nos enfocaremos en el día miércoles. Esos serán nuestros 3 tópicos donde aquí hablaremos, estudiaremos la palabra de Dios, así que pedimos la bendición de Dios para ello. Le invito para que oremos en este momento. Nuestro Dios, le damos gracias por sus bendiciones. Queremos suplicarle que al estudiar este repaso, esta lección pueda ser de gran bendición para nuestros hermanos, pueda también fortalecer nuestra fe, pueda motivarnos, Señor, usted para escudriñar más la Escritura, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y quiere meter ideologías, sentimentalismos que muchas veces nos llevan a hacer todo lo contrario acerca de tu palabra. Pedimos que nos guíe y que la honra y la gloria sea para usted. Orando en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, estamos listos. Vamos entonces a ver el título de nuestra lección y regresamos entonces a este espacio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Creciendo la Palabra. Y bueno, entremos en materia con el primer tópico, el espiritismo en el marco del gran conflicto. Y saben, queridos hermanos, una de las estrategias que Satanás ha promovido por muchos años es acerca de la inmortalidad del alma. O sea que cuando alguien muere, sigue existiendo, ¿sí? En otra dimensión, y eso lo digo entre comillas. Y todo es basado en el origen, cuando la serpiente le dijo a Satanás, y eso viene en Génesis capítulo 3, en su versículo número 4, le dijo a Satanás a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La frase no moriréis ha trascendido por muchos años, ¿sí? Una estrategia que ha cambiado muchas verdades en la Biblia, y me refiero que la gente ha dejado de creer en lo que la palabra dice para aceptar esta ideología humana, que muchas religiones, ¿sí?, han aceptado por muchísimos años. Y hoy en día todavía la gente cree que cuando alguien muere se va al cielo o incluso se va al infierno. O déjame decirte que no sé si alguna vez has escuchado que alguien dice cuando alguien muere, ¡ay, que en paz descanse! O incluso la frase, que Dios lo tenga en su santa gloria. Son frases que aparentemente son inofensivas, pero que están llevando a una ideología que la persona sigue viva. Sigue viva. Y esta ideología la ha metido Satanás en la mente del ser humano, ¿sí? De tal manera que se ha cambiado la definición bíblica de la muerte y de la enseñanza bíblica de la naturaleza humana. Así que para abordar todo este tema, vamos a hablar acerca del espiritismo, vamos a hablar acerca de su origen. Y Pastor Brian, ¿qué ha hecho Satanás? Porque estamos hablando de que Satanás se ha metido en la mente del ser humano, que hasta el día de hoy este tema está muy latente y afectando algunas doctrinas bíblicas, Pastor. Muchas gracias, Pastor Isaí. Sí, pues, bueno, creo que esta lección es muy, muy importante que la compartamos, porque yo creo que tenemos seres queridos, personas que conocemos muy cerca o inclusive que están un poco lejos, pero que están siendo engañados, que viven bajo esta realidad que usted comenta, en la cual creen que su familiar, que a lo mejor falleció tiempo atrás, los está observando en algún lado, ¿no? En el cielo, o que inclusive está aquí mismo en la tierra. Todo eso es espiritismo, no solamente tiene que ver con un asunto de una sola creencia de alguna denominación, no, sino que, por ejemplo, hay personas que creen en que reencarnamos, ¿no? En que morimos y luego reencarnamos en un perro, reencarnamos en otra persona o en otra. Eso también es espiritismo, porque nunca mueres, ¿no? Nunca mueres. Y justamente la frase de Génesis capítulo 3, versículo 4, donde dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ese es el fundamento del espiritismo. No morir, no morir, porque Satanás lo que trata de hacer es engañar nuestra mente, nuestros pensamientos y tratar de hacer creer a la humanidad que somos como Dios, porque Dios no muere. Entonces, ese es el fundamento y el nacimiento, digamos, del espiritismo. Lo vemos fundamentado en la Biblia. Y entonces, cuando vamos un poquito más allá,
y lo leímos, lo estudiamos en la lección sobre este espiritismo moderno, y me gusta mucho la definición que leo a continuación de la lección, donde habla acerca del espiritismo moderno. Dice, se refiere a la creencia religiosa o filosófica de que la muerte no es el final de la existencia humana, sino que la persona sobrevive como un alma inmaterial e inmortal. Y justamente esto define muy bien la historia de dónde nació el espiritismo moderno, que fue en Nueva York en el año de 1848. Y es que donde estas niñas, ¿no?, hablan con un muerto y el muerto les toca, según, ¿no?, dos para sí y uno para no, ¿no? Y que según el muerto sí les contestaba. Y mucha gente creyó en eso. Y entonces me gusta cómo es la historia donde una de las niñas sale y dice que era un juego, ¿no?, que no era cierto. Era así. mentira. Ujú. Y después, unos meses después, sale la otra y dice que se retracta, ¿no? Más bien esa misma niña se retracta y dice, no, sí era. Entonces, pese a que era un escándalo de fraude y demás, mucha gente, Satanás ya había metido eso en su mente, que podía comunicarse con los muertos. Y eso es el nacimiento del espiritismo. Estamos hablando entonces que Satanás ha sido muy astuto, Ah, sí, por muy eso es astuto, desde importante meter de que no compartir. mueres, desde meter en la mente de que puedes ser como Dios y que no necesitas de Él para, incluso para vivir, porque Ujú. mueres y te literalmente sigues teniendo vida, como también el hablar con los muertos. Sí. Y pastor, fíjense que, hermanos, primero, estamos en el marco del gran conflicto, Ujú. Pastor Oscar, estamos en el marco del gran conflicto. Esta lección tiene que ver precisamente, estamos en un gran conflicto, y esta doctrina bíblica de la inmortalidad del alma, ¿sí?, o más bien que la gente ha aceptado que sí, la inmortalidad del alma, ha afectado muchas otras creencias en la Biblia, pastor. Sí, pastor. Pastor, ¿qué engaños está haciendo Satanás entonces en este tiempo para cambiar o dejar la Biblia por aceptar esas enseñanzas? Sí, pastor. Quiero comenzar diciendo que el pecado y la muerte en todo el mundo ha hecho que la muerte sea una experiencia común en la vida de las personas y ese no era el plan de Dios. Por cierto, hoy si lloramos o sufrimos cuando alguien muere o cuando la muerte toca nuestros hogares, es porque no fuimos creados para morir. Ujú, Dios no diseñó al ser humano para que muramos. ujú. Dios nos creó y nos diseñó para vivir y vivir eternamente. Por eso sí hay un peligro, pastor. Uno de los mayores engaños, como ya hemos dicho, de Satanás, es este que se encuentra en Génesis 3:4, que por cierto es tan antiguo como la creación. No moriréis. Este gran peligro pues ha afectado en muchas situaciones la vida de las personas y especialmente hablando de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, pastor, hoy hay muchas personas que encuentran consuelo en esta falsa doctrina del estado de los muertos. Hoy hay muchas personas, por ejemplo, que hayan consuelo en pensar que un familiar los cuida desde el cielo o que su familiar los visita o inclusive que les trae un mensaje, pastor. Por cierto, el Señor prohibió este asunto. El Señor, encontramos ahí algunos asuntos que decía que los que hicieran esto deberían ser apedreados porque el Señor quería protegerlos de pues esta falsa doctrina y lo que ello trae, ¿no? Por eso prohibió ahí la conexión o la relación con los adivinos, los magos, los que consultan a muertos, los brujos, porque esto trae peligro para la vida del ser humano, especialmente para sus hijos. ¿Qué afecta, pastor? Bueno, afecta nuestra adoración a Dios. Una persona que no conoce lo que la Biblia dice sobre el estado de los muertos, adorará a Dios a su manera. Y afecta nuestra adoración con Dios. Afecta nuestra fe, pastor. Nosotros tenemos una esperanza, hermanos. Más adelante vamos a hablar de esa nuestra mayor esperanza que nosotros tenemos. Y creer en el estado de los muertos, en la inmortalidad del alma, pues afecta nuestra fe. Nuestra forma de relacionarnos con Dios, pues afecta nuestra esperanza, por supuesto, afecta o nos tiene expuestos, pastor, a recibir más engaños de Satanás y creerle. También nuestras emociones, pastor. Ya hemos visto, he dicho, por ejemplo, que algunos se consuelan en tener a alguien que los cuida desde arriba, alguien que los visita. Es jugar con las emociones.
Y Satanás hace eso con la vida de las personas, quien lo cree. Hay muchos peligros, pastor, y afecta la vida de sus hijos especialmente. Correcto. Entonces, estamos hablando que hoy en día Satanás sigue trabajando con este tema, esta estrategia diabólica para engañar, ¿no? Y el Señor lo hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel. No puede mezclarse con esas personas. Y pues hay una condena, ¿no? Pastor, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, porque antes de ascender al cielo, Jesús dio algunas señales que tenían que ver con el presente, con su presente, pero también con el futuro. Y Jesús les dijo con claridad que incluso si ellos no leían o no se mantenían con Dios, podían ser engañados. ¿Por qué, pastor? Claro, gracias, pastor. Pues quiero tomar el pastor Oscar, de que esto que comenta es que son estos engaños, ¿no? Estos engaños que va a realizar el enemigo y que yo creo no estamos muy lejos que ya está realizando. Y es que, como decía el pastor Oscar, que esta creencia de la inmortalidad podría decirse que cuando fallece un familiar, justamente trae como un consuelo, ¿no? De pensar que, ay, mira, ya se falleció y subió al cielo y, ay, qué bonito, y ahí está, ¿no? Y ofrece hasta cierto punto, entre comillas, un consuelo, pero realmente el verdadero consuelo lo encontramos en la Biblia. Ahora, estas señales, ahora imaginemos que en el tiempo del fin, porque dice la Biblia que Satanás hará señales asombrosas bajo estas dos cosas, que es el espiritismo. Y entonces una de ellas es que imaginemos que vemos a un pariente que amamos mucho en vida, que lo quisimos mucho en vida y que de repente lo veamos frente de nosotros. Y que este pariente nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Imagínense que nos diga, deja de guardar el sábado, porque yo estuve con Dios y Dios me dijo. Ya no vale quizá, ¿no? Ajá, Que alguien lo diga. exactamente. Es que eso es lo que dice la Biblia, que ese tipo de engaños, y es que ese tipo de engaños va a ser lo que la gente se vaya del lado de Satanás. Por eso decíamos que era tan importante que compartamos esta lección, porque justamente todos los que creen en esto del espiritismo, según lo que comenta la Biblia y el espíritu de profecía, todos serán destruidos como fue destruida Babilonia. Entonces debemos de estar muy alerta y por eso es tan importante que sepamos qué es lo que va a venir, porque Satanás se le dará este poder para engañar a las personas a través del espiritismo y las personas se pierdan. Y estas señales tienen que ver inclusive con levantar muertos. Yo no sé, en lo personal yo tengo familia que tiene experiencias de vida donde según se encontraron con un familiar que ya había fallecido y esa experiencia es tan alegre y tan bonita para ellos. Ahora diles que ese familiar que se encontraron es un demonio, ¿no? Porque eso es lo que dice la Biblia. Realmente esas personas que se van a aparecer o que se están apareciendo son demonios. No es tu familiar, porque la Biblia dice que tu familiar está descansando. No vive es Satanás. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, ¿verdad? Porque yo sé que a veces estas son cuestiones que la gente tiene guardadas a veces en un baúl muy bonito, pero realmente lo decimos con cariño y con amor porque hermano, hermana, no nos gustaría que en algún momento, porque también esto también se da dentro, yo he escuchado a veces hermanos, hermanas que a veces tienen tanta deseo que no encuentran consuelo a veces y quieren ir a lo mejor a buscar un chamán o un curandero o algo así que les diga qué pasa. Y todo eso es espiritismo. Eso la Biblia dice que todos los que creen en esas cosas serán destruidos como lo fue Babilonia, porque Babilonia justamente hacía todas estas cosas. Pastores, la Biblia dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 11, versículo 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que este tema, el consultar muertos, sí,
el creer que cuando alguien muere se va al cielo o al infierno. Todo tiene que ver con espiritismo. Como también, queridos hermanos, el consultar médiums. Todo ese asunto viene de Satanás y lo único que él promulga es de que no necesitamos de Dios. No necesitamos de Dios. Ese es el concepto que el enemigo ha metido en la mente del ser humano y falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Como también leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 8, dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes serán los que van a ser engañados? Los que no han recibido la verdad. Y entonces, Pastor Oscar, al saber esto de que el enemigo va a hacer grandes prodigios a través del espiritismo, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios hoy en día, Pastor Oscar? La Biblia es clara, pastor. Ahora, quiero decir que no solo afecta nuestras emociones, sino que también afecta nuestra vida eterna. Porque lo único que logramos o logra el ser humano cuando acepta esta falsa doctrina es alejarse de una relación con Dios. Entonces, eso deberíamos hacer, buscar primeramente tener nuestra relación con Dios a través de sus escrituras. Repito, la Biblia es clara. Hablando sobre este tema, no hay por qué confundirnos, pastor. Tenemos una esperanza de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Qué debería hacer un cristiano? Bueno, buscar a Dios a través de su palabra y entonces en cuanto a este tema, poder esclarecer con la ayuda de su Espíritu Santo, quien es tan bueno, pastor, que nos ha dado luz sobre este tema. Amén. Y eso abordaremos entonces en la siguiente sección. En la siguiente sección vamos a hablar acerca de la muerte como un sueño temporal. Vamos a abordar la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿sí? En el asunto de que cuando alguien muere, pues ya murió, ya murió. Y veremos los textos bíblicos. Y a la luz de la Biblia, usted debe estar convencido, porque vuelvo a reiterarlo, si usted es aquel que anda diciendo que Dios lo tenga en su santa gloria, ojo, está diciendo algo equívoco. Si alguien de usted dice que Dios, ¿cómo dice? Que Dios descanse, ¿cómo dice? Descansa en paz. Que descanse en paz, porque muchas veces lo decimos. Bueno, yo no lo digo, pero alguno lo dice. Eso también es algo equívoco, pero estamos diciendo algo que aparentemente dices tú, no creo, pero Satanás te lo metió aquí en tu mente, en el asunto de decir, el ser querido vive. Sí, pastor, me gustaría decir también, este engaño de Satanás no solo comienza Adán y Eva, sino que a lo largo de las edades cada vez se vuelve más profundo. Lo vemos a través de películas, caricaturas, comerciales, tradiciones. Parece que cada vez más Satanás, a través de su estrategia, intenta meterlo más a la vida de las personas, haciéndoles tener una falsa esperanza. Las personas a veces se duelen cuando escuchan la verdad. Ay, entonces no hay alguien que me cuide. Pero nuestra esperanza es mucho mejor, pastor. La esperanza que el Señor tiene para los muertos es algo que llena de verdad nuestro corazón. Amén. Es que justamente eso, ¿no? Porque pareciera que de todo lo que estamos hablando, o sea, como que da miedo, ¿cómo voy a resistir a esas cosas, no? Pero como comenta el repaso de la lección hablando de la Biblia, es que solamente, o sea, memorizando versículos, teniendo una consagración con Dios, teniendo una consagración con la Biblia, podemos estar alertas, podemos estar atentos, que cuando eso pase, sepamos la mentira, el engaño de Satanás y podamos llamar las cosas por su nombre. Así es. Pues muchas gracias, pastores. Bueno, vamos entonces a la pausa. Yo le invito para que sigamos estudiando acerca de este tema. Vamos a abordar entonces el tópico, la muerte, un sueño temporal. Veremos la parte bíblica acerca de este asunto y le invito para que pueda leer su Conflicto de los Siglos. Esta semana estamos estudiando del capítulo 31 al capítulo 34 acerca de este tema. Bueno, más bien, acerca del Conflicto de los Siglos, donde el capítulo 34 e incluso también el 35 aborda esa estrategia de Satanás. Así que le invito para que continúe con nosotros, pero también en el cuadro de comentarios díganos qué es lo que está aprendiendo, qué es lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? No solamente escríbanos, sino también pueda compartirlo. Vamos a una pausa y regresamos. Estás en Creciendo en la Palabra.
Matacanes en Nuevo León es considerado como una de las rutas de cañones más espectaculares de toda Norteamérica. Es por eso que nuestra Federación de Jóvenes ha decidido vivir esta maravillosa experiencia. Del 19 al 21 de julio podrás disfrutar de un viaje redondo en autobuses de lujo, comidas deliciosas, seguro, equipo de seguridad y guías certificados. Todo esto por una cómoda cantidad de 5,250 pesos mexicanos. No te lo puedes perder. Si te gusta la aventura, esto es para ti. Estamos de regreso. Este es ese segundo tópico, la muerte como un sueño temporal. Gracias por continuar con nosotros. Entonces vamos a abordar ahora, y para su beneficio, abordaremos el día domingo y día lunes de nuestra lección de escuela sabática en este tópico. Y saben, aquí hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el papel del espiritismo en la estrategia del diablo en medio del gran conflicto? Al promover el espiritismo, lo que Satanás está metiendo en la mente del ser humano son cuatro errores o cuatro engaños. El primero, que Dios no es el único Dios, sino que todos somos divinos. 2, que tenemos vida en y por nosotros mismos. 3, que tenemos un componente, el alma, de nuestro ser que es espiritual, indestructible, inmortal y eterno. Y número 4, que somos moralmente autónomos. Son engaños que el enemigo, voy a manejar la palabra, que sutilmente ha metido en la mente del ser humano, que no necesitamos de Dios, que somos divinos, que podemos vivir después de la muerte. Pero son ideas o una creencia errónea. Para ello, vamos a abordar en este tópico la muerte como un sueño temporal. Vamos a abordar primero qué es la vida y qué es la muerte. Así que, Pastor Oscar, ¿qué conceptos tenemos de la vida? ¿Qué es la vida? Y cuando definimos qué es la vida, ¿qué es la muerte? ¿Ok? Adelante, Pastor. Gracias, Pastor. Bueno, a lo largo de la Biblia pues tenemos una explicación clara sobre la vida y también sobre el asunto de la muerte. Mucho material tenemos en la Biblia. Podemos empezar tal vez definiendo la vida. El concepto bíblico viene desde la misma creación. Cuando habla Génesis 2:7, en la creación de Adán y Eva, lo voy a leer. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, encontramos este concepto claro, que la vida está formado por dos, ¿cómo puedo decir, Pastor? Por dos elementos. Dos elementos, correcto. Dios forma del polvo más aliento de vida, entonces es que existe un alma viviente. O sea, una persona. ¿No? Que es la palabra que se utiliza ahí en el idioma original. El alma viviente, es correcto, la persona. Aquí en el estudio habemos platicando 3 almas, por ejemplo, ¿no? 3 personas. Eso es el concepto de vida que tenemos en la Biblia y a lo largo de la Escritura, pues así lo reafirma. En cuanto a la muerte, pues tenemos lo contrario, ¿verdad? Ya dijimos que si la vida es la unión de polvo de la tierra y soplo de vida, entonces se forma un alma viviente. Bueno, en cuanto a la muerte, varios versículos tenemos. Entre ellos voy a leer Eclesiastés 12:7, que dice así: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, ahí está el otro, lo contrario de la vida es la muerte. Dijimos que vida, polvo de tierra, aliento de vida, forma un ser viviente. Ahora la muerte pues es la separación de estos dos elementos. El polvo, dice Eclesiastés, vuelve a la tierra como era, y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Entonces el alma, como era la unión de esto, cuando se separa pues el alma deja de existir, muere. Deja de ser. Es correcto, tenemos algunos versículos en la lección que me gustaría leer también con ustedes. Eclesiastés 9:5 dice así: porque los que viven saben una cosa, que han de morir, pero los muertos nada saben. Es decir, no existen y no tienen paga porque su memoria es puesta en el olvido. El muerto nada sabe. Job 7:7 dice así: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así lo explica
Job e Isaías. Hay otro versículo que también en la lección traía. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, en cuanto a la muerte y vida, pastor, la Biblia es clara en estos dos asuntos. Más adelante vamos a explicar cómo se compara la muerte, Correcto. pero este es el asunto que tenemos ahí. Entonces estamos hablando que la vida es la unión del aliento de vida con el cuerpo humano, la unión. Entonces se hace un alma, un ser viviente, una alma, una persona. La muerte entonces es lo contrario, ¿no? Ya lo explicó el pastor Oscar, es la separación. Sí, La separación, y la Biblia menciona el espíritu, que está hablando que es el aliento de vida que Dios da, ¿sí? El alma es la persona, y pues el cuerpo, ¿no? El cuerpo que pues es la materia, es del que venimos, somos hechos del polvo de la tierra. Ahora, pastor, cuando la Biblia habla de la muerte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿cómo el Señor enseña a su pueblo y también a nosotros acerca de la muerte? ¿Cómo compara Dios la muerte para que pueda quedar grabado en la mente del ser humano? Gracias, gracias, Pastor Isaí. Sí, pues justamente con este versículo que termina el Pastor Oscar, que si no hablaran conforme a la ley y el testimonio, pues no les creas, ¿verdad? ¿Por qué comento esto? Porque justamente esta creencia, ¿de dónde la sacamos? El asunto de que no somos inmortales, que nuestra alma no sube con Dios, que no andamos viendo, es decir, ¿de dónde lo sacamos? Pues tiene que ver con este fundamento, con la Biblia y solo la Biblia. Entonces, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, primeramente, cómo es que ya los escritores bíblicos realmente tenían claro ese concepto de lo que, de la comparación con la muerte o lo que significaba la muerte. Como por ejemplo, vemos en Salmos capítulo 6, versículo 5, que dice, nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Es decir, vemos aquí que queda en el olvido. Después vemos, por ejemplo, en Primera y Segunda de Reyes, donde habla acerca de que durmió con sus padres, es decir, David, Salomón, su hijo, en los tres habla de que ellos durmieron. Así como cuando se acuesta, que usted va a su cama y se duerme. Es decir, está haciendo esa comparativa, donde cuando uno duerme no sabe cuánto tiempo pasa, ni qué es lo que pasa alrededor. Por ejemplo, en su casa tenemos un vecino un poquito escandaloso ahí al lado de nosotros, y yo ayer me quedé dormido, muy dormido. Y este vecino llegó como dice mi esposa, creo que eran como las 2 de la mañana, en su carro, pero con música a todo volumen. Y despertó a mi esposa, pero a mí no me despertó. Yo ni sabía, ni me di cuenta, ni nada. Bueno, ese es el comparativo con la muerte, un sueño, estar dormido. Por ejemplo, me gusta mucho cómo es que también desde el Antiguo Testamento, las personas, el pueblo de Dios, también ya batallaba con este espiritismo, porque los egipcios, los caldeos, los babilonios, ellos creían en la inmortalidad del alma. Pero justamente, contrariamente a esta concepción pagana, los israelitas creían firmemente en Dios como el creador, rechazaban la posibilidad de comunicarse con los muertos y, aunque a veces se apartaban de las enseñanzas bíblicas sobre la vida después de la muerte, la mayor parte de la nación jamás perdió de vista esta verdad bíblica. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento las personas ya comparaban la muerte con un sueño, con estar dormido. Y después vamos al Nuevo Testamento, porque no solamente podemos fundamentar esta creencia en el Antiguo Testamento, vemos que el mismo Jesús en el Nuevo Testamento habla acerca de Lázaro.
Y a mí me encanta cómo es que Jesús lo tenía claro. Jesús sabía cómo era la muerte. Por eso es que en el versículo en el libro de Juan, perdón, capítulo 11, versículo 11 al 14, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y me encanta el comentario, dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús tuvo que ser un poquito más claro de decirles, ya está muerto. Pero realmente la concepción de Jesús es que la muerte es un sueño del cual un día vamos a despertar cuando Cristo venga. Amén. Y es que también, bueno, hay muchos textos bíblicos que podemos estar hablando. Por ejemplo, hay uno más que es Daniel 12:2. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro. Muchos de los que duermen, ¿en dónde? Sí. En la tierra. Entonces, la muerte es un sueño temporal. ¿Y por qué un sueño? Ya lo mencionó el pastor. Y cuando uno va a dormir, tiene la esperanza de ¿qué? De despertar. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente sección, que tiene que ver con una esperanza, ¿no? Entonces, queridos hermanos, cuando una persona muere, dice la Biblia, ya nada, tiene que hacer nada aquí. Ya fue, ¿no? Ya dice, todo lo que tengas que hacer, hazlo según tus obras, porque en el sepulcro donde vas, ya no hay obra alguna. O sea, ya literalmente cuando tú mueres, vas al polvo de la tierra, ni sientes, ni sabes nada. Dice, ya no hay nada que hacer debajo del cielo, entonces, ni debajo del sol. O sea, ya no hay nada que hacer, Pastor O'Brien. Y qué acertada, qué acertada comparación hace la Biblia, hace Jesús con la muerte. O sea, porque a cuántos no nos ha pasado esa situación de que me voy a dormir 5 minutos, ¿no? Nada más 5 minutos. Y ya de repente así, si no pusiste tu alarma, ves y tú piensas que pasaron 5 minutos, pero la realidad es que pasó a lo mejor 1 hora, hora y media, ¿no? Y de eso mismo habla Pablo, cuando dice que los que duermen, es decir, los que mueren, cuando venga Cristo y lo vean, realmente para ellos no va a pasar un periodo de 1000 años o 2000 años, realmente para ellos fue un instante, un abrir y un cerrar de ojo, que es lo que pasa a veces cuando nosotros nos dormimos de 5 minutitos, pero realmente 1 hora. Correcto. Sí, pastor. Yo creo que el peligro de esta falsa doctrina se ha dado a través de los textos mal interpretados. Ciertamente cuando leemos un texto sin su contexto, pues podemos decir muchas cosas que la Biblia no dice. Exacto. Y son los fundamentos de algunos denominaciones que creen en la inmortalidad de alma, que ya vimos esta falsa doctrina que cómo hace daño, incluso especialmente a los hijos de Dios. Sin embargo, tenemos muchos textos, pastor. Como lo hemos dicho, podríamos aquí pasarnos para poder entender este asunto. Más me gustaría leer solamente alguno que tiene que ver en cuanto a este tema. Por cierto, cuando nosotros vemos el tema del juicio, cuando vemos el tema de la venida de Jesús, de la resurrección de los muertos, encontraremos claramente en la Biblia, pues este asunto que vamos a ver más adelante, cuál es la verdadera esperanza. Me gusta cómo dice, por ejemplo, este versículo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron creyendo en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Jesús, no precederemos a los que durmieron. Un sinónimo de preceder es adelantarnos. Exacto. Es decir, Pablo dice, nosotros que estamos vivos, que habremos quedado cuando Jesús venga, no nos vamos a adelantar. Es decir, no vamos a ir al cielo antes de los que ya han muerto. Ahí está claro. Es decir, si los vivos que estemos en la venida de Jesús no nos vamos a adelantar a los muertos, eso quiere decir que los muertos tampoco se han adelantado a los vivos. No están en el cielo o no están en ningún otro lugar. Ellos están en el polvo de la tierra. Sí, es correcto. Así que, miren, pastores, ustedes han dicho, varios textos bíblicos. Hay una alegoría, o incluso más bien hay una enseñanza a través de la parábola del rico y Lázaro. Y muchos llegan a decir, ahí está hablando que... De los malinterpretados, decíamos. No hay que agarrar la Biblia fuera de su contexto. Mira, la Biblia nunca se va a contradecir para decirte en un lapso, decirte no hay vida después de la muerte, y después te va a decir que sí. O sea, la Biblia nunca se va a contradecir porque el mismo autor es el Espíritu Santo, es Dios. Claro.
Entonces, queridos hermanos, hay que agarrar siempre la Biblia interpretarla como la Biblia misma lo dice. ¿Sí? Cuando Jesús fue a ver a Jairo, a la hija de Jairo, le dijo, mira, tu hija no está muerta. Bueno, ya le había buscado el texto bíblico, donde el Señor le dijo con claridad a todos los que estaban en aquella casa, tu hija no está muerta, sino duerme. Pero ¿saben qué fue lo que pasó, pastores? Y aquí lo leo tal cual. Eso aparece en Mateo capítulo 9, en su versículo número 24, apartados porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice la Escritura que se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Sí? Queridos, cuando alguien muere, solamente pasa un sueño temporal. Sí, te descompones en el polvo de la tierra. Claro, claro. Sí, dejas de ser, ya no tienes nada más que hacer, ni vas a jalar los pies, ni te vas a parecer a tu ser querido. No, y lo estamos haciendo con mucho respeto. La Biblia lo está diciendo, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven. La Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque no quiere que aceptes otras enseñanzas que no son bíblicas. Porque lo único que va a hacer es emocionarte, lo que quiere Satanás. Quiere darte una esperanza, pero falsa. Pero al fin y al cabo lo que quiere es tú perder tu salvación. Y es por eso, queridos hermanos, que la Biblia deja por sentado. Cuando alguien entra en el estado de la muerte, se descompone, ¿sí? La pregunta que siempre ha sido, ¿cómo Dios nos va a resucitar en aquel día? Bueno, Dios es Dios, nos va a dar cuerpos nuevos. Sí, si viniéramos del cielo, pues bajamos del cielo con el cuerpo corrupto, ¿no? Pero no, cuerpos nuevos, seremos resucitados. Ya lo leyó el pastor Oscar. Dios tiene sus registros en el cielo, totalmente. Dios nos dará vida juntamente con Cristo en aquel día, cuando Él venga con un cuerpo nuevo, una vida nueva, incorruptible. Y ahí, como dice Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 51 en adelante, dice que ahí Dios nos dará una vida inmortal. Hasta aquel día, cuando el Señor venga, nos dará una vida inmortal, Pastor Brian. Sí, no, justo, y es tan importante tener tan claro este concepto y este fundamento de la Biblia, de que los muertos nada saben y que están dormidos. ¿Por qué? Porque justamente uno de los engaños finales tiene que ver con esto. El día en que se presente tu muerto, el muerto, y te diga, ¿sabes qué? No, es que yo estoy con Dios, ¿no? ¿Tú qué vas a decir? Y justo es este versículo, conforme a la ley y el testimonio. Y esto tiene que ver con todo, con vivos y muertos. Que si no hablan conforme a la ley y el testimonio es porque no les ha amanecido. Por eso el fundamento debe de ser siempre la Biblia. Amén. Y solo la Biblia. Amén. En aquel día cuando Cristo venga, Primera de Corintios 15, 55, se dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solamente cuando Cristo venga, no antes. Así que, queridos amigos, esto es lo que la Biblia enseña acerca del sueño temporal. Vamos a la última sección que tiene que ver con nuestro último tópico, que lleva como título Nuestra Esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza ante este tema? ¿Cuál es? Regresamos, vamos a una pausa. Quédese con nosotros en Creciendo en la Palabra. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Vamos a esta última sección, Nuestra Esperanza. Me llama y me impresiona el pensamiento del capítulo 34, en la última parte del conflicto de los siglos. Citando Primera de Corintios 15, 54, dice, cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito, tragada ha sido la muerte victoriosamente. Y Elena de White comenta, en el momento en que sean despertados de su propio sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte.
La última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Imagínense que cuando despertemos de la muerte, de este sueño profundo, en aquel día cuando Cristo venga, todo lo que hemos aceptado a la luz de la Biblia será una realidad, será un gozo, y quizá diramos en aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Seremos arrebatados juntamente con los que estén vivos, si es que estamos muertos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a resucitar. Recibiremos al Señor en el aire. Y como dijo el apóstol Pablo, dice, hay que alentarnos con esta esperanza los unos a los otros. Ese día vendrá, queridos hermanos. Entonces, Pastor Oscar, mientras llegamos a aquel día en el cual Cristo venga, ¿cuál es nuestra esperanza, Pastor? Sí, pastor. Bueno, como adventistas del séptimo día, nuestra esperanza es clara. Tan clara es nuestra esperanza que hasta nuestro nombre lo llevamos. Somos adventistas, esperamos con gozo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa esperanza que tenemos en la Biblia, esa doctrina, nos aclara también el asunto que estamos tocando sobre el asunto del estado de los muertos. Ciertamente, pastor, hay personas que se consuelan en pensar que alguien desde el cielo les cuida. Y entonces cuando ellos van a la realidad sobre lo que dice la palabra, podrán sentirse chasqueados y a lo mejor tristes de saber, entonces no hay alguien que me cuide. Pero cuando leemos la esperanza bendita que tenemos en la Biblia, eso es una verdadera esperanza. Eso sí llena nuestro corazón. Sí, saber que mi familiar está en la tumba. Nada sabe, está muerto pues. Pero la esperanza es que un día cuando Jesús regrese, bueno, podremos volver a ver a nuestros seres queridos. Eso sí llena nuestro corazón. Amén. Y es que es justo, o sea, por eso, Pastor Oscar, que bueno, que comentamos esto, porque tiene que haber, o sea, porque nosotros no vivimos desesperanzados de decir, ya falleció y ahí se quedó dormido y listo. No. Nosotros vivimos con una esperanza viva, que inclusive que cuando nuestro familiar o una persona que amamos, queremos, que cree en Cristo fallece, sí es doloroso porque no estamos y nunca nos vamos a acostumbrar a la muerte, pero justamente la esperanza es aún más grande que el dolor, porque sabemos que cuando Cristo venga, esa persona resucitará como Cristo resucitó. Y es ahí donde tomamos el fundamento de de la resurrección. ¿De quién? De Cristo mismo. Porque Cristo, a mí me gusta mucho cómo lo abordó el estudio de la Biblia esta semana, porque dice que Cristo... ¿cómo podremos decirle cuando un equipo le gana a uno una vez, 2 veces, 3 veces, que ya lo trae ahí, ¿cómo decimos? Pues facilito, ¿no? Una papita. Bueno, Cristo venció a la muerte, no solamente una vez, 2 veces, porque venció a la muerte con Lázaro, porque Lázaro estaba muerto y Cristo lo levantó, y venció la muerte cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa victoria que Cristo tiene sobre la muerte es la victoria que comparte con sus hijos. Y dice la Biblia que esa misma resurrección será cuando Él venga, nosotros reinaremos con Él. Ahora, el asunto justamente de la resurrección es muy importante creer porque es un fundamento bíblico. Si Cristo no resucitara, si no hubiera resucitado, todo lo que creemos es en vano. Inclusive el asunto de lo que estamos hablando actualmente, qué triste sería hablar nada más así, pero la resurrección justamente es nuestra esperanza. Recuerda, hermano, hermana, nosotros no tenemos miedo a la muerte. Al contrario, la muerte nos debería de tener miedo a nosotros. Y no a nosotros, a Cristo en nosotros. Estamos hablando, pastor, que todo lo que el enemigo ha metido en la mente del ser humano, pues se va a tirar a la basura. Es una realidad. Porque imagínense, si el ser humano, nos estamos enfocando en el espiritismo más en el tema central que tiene que ver con la inmortalidad del alma. Imagínate, si Cristo nos llevara al cielo cuando morimos, pues ¿para qué viene? Lo digo con respeto, ¿no? O sea, ¿para qué va a venir? ¿Para qué resucita? Va a haber resurrección. ¿Para qué juicio? ¿Para qué juicio? ¿Para qué segunda venida? O sea, literalmente esos temas
¿Para qué? Si ya vamos a estar en el cielo. Exacto. Ujú. O ya vamos a estar, como dicen algunos, en el infierno, en el purgatorio. Pero realmente, hermanos, esto es mentiras de Satanás, ¿sí? Y en el día de la resurrección, ahí se va a vencer totalmente. Nosotros, bueno, pues el Señor nos va a despertar. Bien dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Cuándo? En el día de la resurrección. Ese debe ser nuestra esperanza, queridos hermanos. Mira, el que tú consultes muertos, lo único que te van a engañar, porque es el mismo Satanás. Sí, es el mismo Satanás. El que creas, ay, milagros, ay, qué bonito, se me apareció mi ser querido. Mentiras, es Satanás. Es Satanás. Entonces, solamente en el cielo, ahí volver a vivir los que están muertos. Que no te engañen. Recibiremos la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué maravilloso es esto, Pastor Oscar. Sí, pastor, creo que como iglesia, como hijos de Dios, bueno, debemos de tener cuidados ante estos peligros, porque cada día tomará más relevancia en el mundo esto que está sucediendo. Lo decíamos hace un ratito, desde caricaturas, películas, libros, y todo inocentemente, las tradiciones. Me pongo a pensar cómo, hablando aquí como mexicanos, pues tenemos el famoso Día de Muertos. Y entonces disfrazar a los niños de demonio, disfrazar a los niños de muerte, se les hace tierno. No, sí. Oh, mira qué bonito se ve. Pero cuánto peligro y cuánto engaño Adoración a Satanás. hay en ese asunto. Entonces, como iglesia, bueno, debemos de estar preparados, pastor, y también empezar a compartir nuestra esperanza. La venida de Jesús, esa sí es una esperanza. Amén. Inclusive eso que comenta Pastor, ese es el espiritismo puro. El Día de Muertos, el Halloween es espiritismo puro. Hasta un día en memoria, ¿no?, del espiritismo hay. Lo vemos, por ejemplo, aquí tan solo en México, en Michoacán, en Mixquic. O sea, esta celebración en la Ciudad de México, ¿no? Mixquic, Ciudad de México. Mixquic, Ciudad de México. Esta celebración, y es una situación mundial en la cual las personas de muchos países vienen aquí justamente a ver esta celebración del Día de Muertos, porque la creencia, ¿cuál es? Que el muerto desciende de donde está para venir a abrazar, a estar un momento con esa persona. Pero eso es espiritismo. Entonces, por eso debemos de estar muy alertas ¿en qué? En que estos engaños vendrán más y más. Pero recordemos, y a mí me gusta cómo justamente el estudio de esta semana de la Biblia lo comenta, dice: mediante el poder de Cristo permaneceremos fieles a Dios cuando todo el mundo a nuestro alrededor ceda a los engaños de Satanás. Ahora es el momento de impregnar nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora es el momento de almacenar pasajes de las Escrituras en nuestro corazón y en nuestra memoria. Ahora es el momento de anclar nuestra fe únicamente en Cristo, porque Él nunca ha perdido una batalla contra Satanás. Amén. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. En esta última parte, yo le invito, mire, tenga cuidado con lo que sus hijos ven. Tenga cuidado con lo que sus hijos ven. Hay películas de niños donde se enseña la inmortalidad del alma. Y ahí Satanás ha ganado unas batallas, ¿eh? Cuando usted permite que sus hijos vean películas y que tiene que ver con esos asuntos. Platicamos de una caricatura de hace muchos años, lo hicimos detrás de cámaras, platicando con mis compañeros, ¿no? Cuando antes, pues no era, bueno, mi parte, yo no era adventista y me gustaba, pero ahora que, digamos, veces, bueno, te encuentras con capítulos de eso, dices, wow, ¿qué es lo que me metieron en la mente? Que es normal consultar, escuche, brujas, e incluso que convivas con Satanás, que hay infierno, que hay cielo. ¿Y quién desde no uno lo aprende? Desde pequeño, con lo que ven. Así que tengan cuidado, películas, con lo que escuchamos, ¿sí? Así que, querido hermano, hay que edificarnos en la palabra de Dios, porque ya lo dijeron los pastores.
Este asunto va de más, va de más. Y el enemigo está haciendo una obra porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra esperanza es el Señor y su pronta venida. Prepárate, lee, medita, estudia, memoriza, predica. Y eso serán, digamos, la vacuna contra las acechanzas del enemigo. Pastor Oscar, ¿qué mensaje le daría a todos los hermanos que nos sintonizan? ¿A qué conclusión usted llegaría, pastor, de este estudio? Sí, gracias. Gloria a Dios por esta lección. Hablo de la lección en general. Hemos visto asuntos que tienen que ver con el juicio, con la venida de Jesús, la resurrección. Y entonces esto nos amplía nuestra mente para entender lo que la Biblia dice ahora en este tema del asunto de la muerte. La peor tragedia no es morir. La peor tragedia es morir sin Cristo. Es correcto. Así que, bueno, en cuanto a este asunto de la muerte, vamos a comprometernos a rehacer nuestra relación con el Señor. Eso no solamente nos va a afirmar en nuestros fundamentos de nuestra fe, sino pues que también nos va a preparar cuando eso pase en nuestra vida. ¿Sí? Hay una esperanza. Amén. Muchas gracias, Pastor Sí, Oscar, gracias a por ustedes. estar en este espacio. Pastor Brian, ¿qué mensaje le daría a los maestros, a los alumnos que cada semana se conectan a Creciendo en la Palabra? Muy bien, pues apreciados maestros, alumnos, esa es una lección muy importante. Inclusive ese es uno de los 2 engaños más grandes de Satanás. Por eso tenemos que, sin miedo, sin temor, mencionar lo que dice la Biblia acerca de la muerte y de los engaños que hay en el espiritismo. Sin duda, quizás una de las preguntas, querido hermano, hermana, que nos surge, ¿qué pasa con ese hijo, con ese pariente, con ese amigo, amiga que murió y que no murió en Cristo? O que no se bautizó, que no creyó. ¿Qué pasa? Hermano, hermana, usted no se preocupe por eso, porque ese no es nuestro trabajo juzgar. Ese es trabajo de Dios. Ni usted ni yo vamos a juzgar. En el cielo dicen que va a haber sorpresas. Eso dice la sierva del Señor. Entonces, usted debe de enfocarse en su salvación. Pues recuerde que si gana el cielo, lo gana todo. Y si pierde el cielo, lo pierde todo. Así que, hermano, no tenga temor. La muerte está vencida. Cristo es el vencedor y pronto vendrá por nosotros. Amén. Gracias, Gracias, Pastor Isaías. Brian, por haber estado también con nosotros en este espacio. Queridos hermanos, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No debemos de preocuparnos si vamos a morir o no. Preocupémonos por estar en aquel día con el Señor. Por eso yo le invito, nuestra única seguridad es Cristo y su palabra. Abra, medítela, porque el enemigo anda, ya les dije hace un momento atrás, como león rugiente y quiere engañar, si es posible, aún a los escogidos. Por eso, queridos hermanos, al terminar esta lección, tengamos cuidado, porque el enemigo quiere afectarnos y quiere engañarnos. Se engañará, si fuera posible, como un ángel de luz. Así que tengamos cuidado, pero preparémonos, prediquémoslo, porque Cristo viene muy pronto en gloria y majestad. Y los que ya duermen, resucitarán. Y los que, si estamos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así vivir para siempre con Él. Que Dios les bendiga y yo le invito para que en el cuadro de comentarios tenga una oración al terminar este estudio y claro, veremos también quién terminó a tiempo, verá más bien quién terminó de ver todo el repaso, que la oración para usted siempre sea, mi seguridad está en Jesús y en su palabra. Mi seguridad está en Jesús y en su palabra. Que esta sea la oración al terminar este repaso de la lección. Mi seguridad está en Jesús y en su palabra. Que el Señor les bendiga abundantemente y les esperamos la próxima semana en el estudio de la lección número 11, el conflicto inminente. Les esperamos, que el Señor les guarde y gracias por acompañarnos en Creciendo en la Palabra.